Buenas noches, profesor Adolfo. Aquí en esta materia de derecho probatorio vamos a hablar en el primer módulo de la prueba. En esta lámina que compartí en el foro habla sobre la evolución histórica de la prueba. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de la prueba. En cuanto a sus fases, sabemos que evolucionó la prueba y se divide en 5 fases, que son la étnica o primitiva, religiosa o mística, legal, sentimental o de íntima convicción moral, y la científica. Bueno, la étnica o primitiva, que comenzó con la ley del talión, y esta tenía un método rústico, rudimentario, empírico, no era preciso. Allí las personas, por plena cultura o convicción o creencia, ejercían un derecho y eran conocedores, pero lo aplicaban de manera rudimentaria, eran toscos en la aplicabilidad. Y esta fase primitiva de donde nace, donde comienza a evolucionar, y se dieron ciertos aspectos como la oralidad, ciertas características muy propias del desarrollo de esta cultura o de esta fase donde comienza el derecho probatorio, donde comienza a nacer la veracidad de la prueba. Bueno, tenemos la fase religiosa o mística, que se basaban en religiones, en los juicios de Dios, en las creencias más que todo de los dioses de cada quien, y respetaban esas culturas en la Edad Media, donde nace también el derecho germánico y el canónico. Siendo el germánico un derecho donde solo buscaba una sentencia, donde buscaba un solo fin, y el derecho canónico, todos esos métodos bárbaros y torturas se fueron eliminando, fue cambiando y se fue convirtiendo. Ya los jueces se fueron convirtiendo en magistrados, en verdaderos magistrados que ejercían el derecho y aplicaban la norma de una manera distinta, y ya estos vendrían a ser personas que ejercían el derecho e impartían la justicia. Luego tenemos la fase legal, ¿sí?, que vinieron a tecnificar más las pruebas, a elaborarlas más, a estudiarlas más, a tener reglas sobre las pruebas, de cómo deberían ser planteadas las pruebas, de cómo deberían elaborarse las pruebas, de cómo deberían presentarse las pruebas, de manera que no interrumpieran el proceso, no interrumpieran los lapsos, y estas de verdad tuviesen veracidad y poder de convencimiento ante el juez, ante el tribunal. En esta fase la sentencia no era motivada, no se enfrascaba en el acervo probatorio para motivar una definitiva. Después tenemos la fase sentimental o de la íntima convicción moral. Esta fase tuvo su evolución desde la Revolución Francesa. Aquí tenemos que la libre apreciación de la prueba y de la íntima convicción como único fundamento del fallo. Se denominó la fase sentimental por estar basada en la ilusoria creencia de la infalibilidad de la razón humana y del instinto natural. Esto acabó con los jurados de conciencia. Luego tenemos la fase científica, que es la que actualmente tenemos y se sigue desarrollando y evolucionando dentro del derecho probatorio. En esta fase científica ya la prueba pasa a ser
el elemento más importante en el proceso judicial. La prueba viene a dar la base fundamental del proceso, ya que se fija un lapso para la promoción de pruebas, en el cual dentro del proceso judicial las partes deben promover su acervo probatorio que demuestre sus alegatos, que le den veracidad bien sea a su demanda o en su defensa al demandado. Esta fase de promoción de pruebas, al culminar, pasa a una etapa de evacuación, y en su definitiva, al concluir el juicio, el juez le dará su valor probatorio a este acervo probatorio, dependiendo de la veracidad que tenga cada una de las pruebas que fueron promovidas por cada una de las partes. Muchas gracias, profesor.